Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Hace pocas horas, investigaciones del Instituto Earthwatch dieron como resultado que las abejas son la especie más valiosa del mundo. Tal vez el planeta pueda prescindir de nosotros, pero el ecosistema no puede prescindir de las abejas. Ese es otro golpe a la estúpida soberbia humana. El Homo sapiens, a pesar de la evolución y de ser un ser emocional que razona, como dicen, debe ser la única especie que bebe del agua que contamina con heces, con desechos industriales y plásticos. Es la única especie que prefiere el fetichismo del dinero a toda costa hoy, aunque eso signifique hambre, degradación y pobreza mañana. Las abejas, como otras especies amenazadas, son vitales para el ciclo de la vida. Facilitan la polinización y la fortaleza de la naturaleza. Sin embargo, la polución, los agrotóxicos, las elimina con tremenda y caótica efectividad. El primer ministro del Estado Federal de Baviera, en Alemania, Markus Söder, anunció a mediados de abril que su gobierno promoverá una ley para proteger a las abejas. El anuncio tiene que ver y es consecuencia de una iniciativa popular. Salvemos a las abejas. Recibió el apoyo de más de 1.700.000 bávaros para desarrollar una normativa que proteja a estos insectos. En Europa y América del Norte, cada año se pierde entre 1/3 y la mitad de las colonias. Estos resultados han preocupado a los gobiernos de Estados Unidos y a los países de Europa, quienes, conscientes de esta situación, han puesto a disposición fondos especiales para los apicultores. A pesar de que en América Latina constituye otra de las regiones de relevancia apícola mundial, la mayoría de los países no cuenta con estadísticas, ¿cuándo no?, de la pérdida de colmenas de la abeja melífera, o sea, la que produce miel. Por este motivo, hay investigaciones llevadas a cabo en el 2017 a través de la Sociedad Latinoamericana, la primera encuesta para estimar los niveles de mortalidad de colmenas de abejas productoras de miel y de abejas nativas sin aguijón. Según datos facilitados por 1 millar de productoras de decenas de países de la región, se perdieron alrededor del 56% de las colmenas en Chile, más del 12% en Ecuador y Perú. Brasil perdió el 41% de las colmenas. La Argentina andaría en el 34% de la pérdida justamente de colmenas. Sin duda es preocupante y justamente sería el 5º país de América Latina en mortalidad de estos insectos. Si seguimos en este camino, tendremos que apelar a la frialdad de los drones y el software en este camino para que se encargue de la polinización, como anticipó alguna vez el fatídico capítulo de la serie británica Black Mirror, para los que lo vieron. Para ese entonces ya no tendríamos la miel de ningún sitio, de Jujuy tampoco. Así comenzamos el programa de Aquí el Planeta. Tiene que ver con justamente la miel y Jujuy. Los changos, miel jujeña. Si en el norte yo encontré tu amor y en Jujuy te amé, mujer. Santa Rosa cuidaba del Cerro Mayor y por Reyes el atardecer me incendió la luz del Chayi trepando a tu querer. En la Yuli se marchaba el sol
abriendo el amanecer. Y en el vino más vino coqueaba el amor, runa viejo mi corazón. Se puso a cantar con el alma herida esta canción. Y la canción hablaba de la miel de Jujuy, y de la miel de Jujuy nos podríamos ir, por ejemplo, a la miel de Londres. Y le recordamos por ahí la argentinidad a Gabriela, que está justamente en Londres, donde va a haber un corredor de flores de 12 kilómetros para ayudar a las abejas, ¿no es así? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Gabriela Albernaz, justamente periodista, está radicada allí en el Reino Unido, ¿verdad? Estoy radicada en el Reino Unido y vivo precisamente en Londres. Bien, cuando vimos esta información, estábamos hablando hace algunos días, en este programa hablábamos de ecología, medio ambiente, sustentabilidad, y bueno, teníamos estadísticas de pérdida justamente de colmenas en todo el mundo, bueno, pero específicamente nos habíamos centrado en América Latina, pero teníamos experiencias como se estaban dando en Alemania, en Baviera, y también vimos esta información en Londres, por eso te llamamos para ver si nos puedes contar un poquito más del tema. Bueno, mira, en los últimos 15 años la población de abejas disminuyó en el Reino Unido cerca de un 20%. Eso según la Sociedad Geográfica de Londres, que también declaró a las abejas como la especie más valiosa del mundo. Por eso están buscando protegerlas con este nuevo corredor que recién comenzaron a implementarlo, ¿no? Para proporcionar, digamos, un refugio para los insectos, tanto para las abejas como para los insectos, porque no solamente las abejas son las que han mermado, sino otro tipo de insectos. Seguro, claro. Debido al cambio climático, a los depredadores naturales, al exceso de pesticidas que se usan en la agricultura. Todo eso puso en peligro el equilibrio de las abejas como de los otros insectos. Exacto. Sí, justamente tiene que ver que uno habla de las abejas, pero uno puede pensar en mariposas, donde se ven mucho menos, y otro tipo de insectos que ayudan a la polinización también, ¿no? Exacto. Colibríes. Y aparte, bueno, el tema es que, según los científicos, ellos advierten que la pérdida puede crear problemas en los próximos años, incluida la capacidad de cultivar alimentos. Mirá lo grave que es la cuestión de la falta de polinización. Exacto. Serían más importantes que nosotros, los seres humanos, en este caso. El planeta puede, decía, prescindir de nosotros, pero no de este tipo de pequeñas especies, ¿no? Totalmente. Bueno, el Reino Unido, vos sabés que trabaja muchísimo con el tema de la cuestión del clima, del medio ambiente, no solamente en la cuestión de la naturaleza, sino en relación a todo lo que contamina, ¿no? Exacto. Tema plásticos, bueno, se está trabajando muchísimo. Y con respecto a al tema de las abejas, se van trabajando desde hace unos 5 años para frenar la pérdida de los polinizadores. Hay varios organismos que están trabajando en generar más espacios, ¿no? Para apoyar a los insectos y, bueno, digamos, fomentar el tema de los insectos y de las abejas, y para eso, bueno, estos kilómetros que están empezando ahora, 11 kilómetros, todo alrededor de un parque. Eso te iba a preguntar, ¿está cerca del centro de Londres o está en las afueras? Sí, está cerca del centro, sí, está en la ciudad de Londres. Londres tiene muchísimos parques que tienen muchísimas hectáreas cada uno, así que este es uno de esos parques. ¿El Hyde Park está incluido allí? ¿Cómo? ¿El Hyde Park está incluido? En no, en este corredor no. Bien. Pero, sí, parques públicos, parques tan ¿no? grandes como Hyde Park. Claro. Sí, hay muchísimos parques, Claro, perfecto. Muchísimos parques. Hay un parque que tiene unas 360 hectáreas, por ejemplo, que está grande. En la ciudad de Londres, que se llama Hampstead Heath. No sé si hay películas,
una última con Diane Keaton en ese parque que tiene lagunas naturales donde la gente se puede bañar y todo. Sí, digamos una extensión inclusive mayor o similar a nuestro Palermo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bien. Pero bueno, son 360 hectáreas. Claro, impresionante, muy grande, sin duda. Y sí, con respecto a temas ambientales en general, digamos, acá estamos hablando, por ejemplo, recién, hace poco tenemos experiencias pilotos en Buenos Aires de algunos buses eléctricos, se empiezan a trabajar algunas cuestiones del medio ambiente. ¿Cómo podemos hablar de lo que es el ruido, contaminación en una gran urbe? Digamos, uno de los nodos de ciudad global como es Londres. Bueno, una de las características de Londres es el silencio. Claro. La falta, o sea, lo que es el centro de Londres, ¿no? Particularmente los autos no pueden ingresar entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, por lo tanto baja muchísimo el tráfico, solamente hay autobuses, taxis y los autos de transporte público con Uber, ¿no? Pero la mayoría son eléctricos o con combustibles no contaminantes. A partir de este año, por ejemplo, se eliminó el ingreso a la ciudad de los automóviles con gasoil, por ejemplo. Bien. Sí. También no se puede ingresar con autos que tengan menos de 2 años de antigüedad en la ciudad, que eso también es importante. Claro. O sea, más de 2 años, más de 2 años de antigüedad. Más de 2 años, claro. Más de 2 años no pueden ingresar a la ciudad. Y eso es un plan para toda Europa, en el que se empezó en el 2024, por ejemplo, entre el 2024 y el 2030 ya no se va a poder circular con autos ni gasoil, ni nafta, ni híbridos, van a tener que ser todos eléctricos. Y bueno, están preparando las ciudades para eso. Claro. Bueno, de a poco esperemos imitarlos, ¿no? ¿Cómo? Que de a poco esperemos que si bien Buenos Aires en muchas cosas es punta de lanza en nuestro país, de a poco, incipientemente, ir comentando y empezando a hacer cosas por el estilo. De hecho, en Chile ya los buses también empiezan a ser eléctricos en Santiago. Claro. Así que bueno, así que sí, bien. Eso te baja muchísimo el ruido, la contaminación sonora mejora muchísimo. Bien. El tema del ruido es muy importante porque te decía que es una ciudad que lo han logrado y tiene 8 millones de habitantes. Claro. Es tan grande como Buenos Aires y bueno, a veces se escucha el ruido de los pájaros durante el día, o sea, es muy tranquila, salvo las principales avenidas, después que tampoco hay mucho ruido. Claro. El silencio es lo que prevalece. Además, al tener tantas líneas de metro, de subte, eso hace que mucha gente circule por debajo de la tierra, entonces también eso facilita, ¿no? Exacto, claro, sí. Claro. Sí. Gabriela. Los buses que circulan, los típicos buses de color rojo, el año pasado comenzaron a circular con combustible hecho a base de borra de café. Ah, qué bueno eso. Qué bueno. Sí. O sea que como un experimento, sí. Y eso reciclado. Sí, también había visto algunas experiencias piloto con heces, ¿no? Digamos, residuos biológicos y que no generan olor para nada, porque está trabajado. También hay experiencias, así que de a poco se van buscando alternativas. Gabriela, te agradezco mucho este contacto. Gracias por haber participado acá en Ecomedios, así que seguramente nos vamos a seguir comunicando. Bueno, estemos comunicados, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. La palabra de Gabriela Albernaz, periodista argentina, que está allí radicada en Londres, y queríamos justamente traerla con nosotros para hablar de este corredor, por un lado, de flores de 11 kilómetros para las abejas polinizadoras en el pleno centro de Londres, lo que es un buen ejemplo, sin duda. Y estaba recordando por allí otros ejemplos que se van dando. Muchos deben recordar al actor Morgan Freeman, aquel que siempre hace de Dios, inclusive ha hecho de presidente de los Estados Unidos,
que ha convertido su rancho de 50 hectáreas en un santuario para salvar abejas. Esto está, creo, en la zona del Mississippi. 50 hectáreas entonces donde hay producción de árboles frutales, tréboles, magnolias, lavanda, todo allí como una gran reserva para polinizadores. Y también hay otros ejemplos en Europa donde aparecen iniciativas para compartir lo que sería las poblaciones de abejas, ya que donde no abundan es poder compartirlas entre regiones para que puedan polinizar. Realmente es sumamente interesante. 13:20 de la tarde, quédese, esto es Ecomedios, el programa se llama Aquí el Planeta y vamos hasta las 2. Continuamos por Ecomedios, AM 1220, nos puede seguir también por internet, ecomedios.com. Y queríamos saludarlo porque sabemos que mañana se inaugura el primer tramo de algo muy importante, muy significativo. Y habíamos empezado justamente con una samba Miel de Jujuy, pero bueno, igual empezamos con el tema abejas, así que venía bien con la temática. El ingeniero Pablo Rodríguez Mesina es secretario de Gestión de la Gobernación, Unidad Ejecutora Tren de Jujuy La Quiaca. Jujuy se va a conectar nada menos en algún momento con Machu Picchu, un tren impulsado por energía solar. Y mañana se inaugura el primer tramo. Vamos a ver si nos confirma esto. Pablo Rodríguez Mesina, Guillermo Saldomando le saluda. Esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación. Bueno, sin duda, muy interesante esto de un tren a energía solar y además en una zona tan querida por todos. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la dinámica, qué es lo que se va a inaugurar mañana y qué proyectos futuros existen? Bueno, sí, con todo gusto. Es decir, antes le tengo que hacer una introducción lo más sintética que pueda. Por supuesto. Nuestro ramal Jujuy-La Quiaca, que discurre, avanza por en medio de la quebrada de Humahuaca, realmente los que han tenido oportunidad de visitar parte del planeta, nos quedamos maravillados. Yo que voy todos los días muy seguido a ver la obra, no hay vez que no vaya y me quede maravillado por el sitio que es. Son 300 kilómetros que van desde Jujuy a La Quiaca, sobre los cuales la provincia tiene una concesión integral de uso del ferrocarril. Este ferrocarril no es nuevo, este es un ramal que se construyó allá por el principio del siglo ya pasado, entre 1903 y 1908, claro, y funcionó normalmente hasta la década del 90, donde, bueno, lamentablemente hizo un magnicidio con todo esto porque se lo abandonó. Seguro, recuerdo el levantamiento de ramales en todo el país. Argentina tenía una de las redes ferroviarias más largas, extensas y de avanzada en el mundo, y bueno, y quedamos con muy pocos trenes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, uno cuando tiene oportunidad de ver otras cosas, otros lugares en el mundo, en todo el mundo, ve que realmente en un momento éramos pioneros en esto y teníamos, ¿no es cierto?, un liderazgo en la cuestión, y hoy, bueno, estamos yendo muy de atrás. Pero en esto, muy de ir de atrás, yo lo que le quiero comentar, Guillermo, es que nuestro ramal se conecta al norte con la línea minera de Bolivia, que es FCA, Ferrocarril Andino, sí, que hace toda una zona preciosa, que es también Villazón, Tupiza, Uyuni, Oruro, La Paz, y ahí se conecta a través de Puno con la línea que va hasta Cusco y de ahí, por supuesto, Machu Picchu. Qué bárbaro. Y nosotros al sur también nos conectamos con el Belgrano Cargas, del cual nuestro ramal es parte integrante, por lo cual también, ¿no es cierto?, haciendo estos 300 kilómetros en el cual la provincia y el gobernador Morales en este sentido, ¿no es cierto?, está totalmente empeñado y decidido, también nos conectamos, ¿no es cierto?, todo nuestro ramal de la quebrada al sur. O sea que esto irremediablemente en el tiempo y como un proyecto estratégico de la provincia va a devenir de tren turístico a un tren de carga que va a vincular toda la región.
Claro. Este es un poco el contexto. Claro. Sin duda una cosa no invalida la otra, ¿no? Puede ser turístico y tener otra opción como cargas, ¿no? Claro. No, por supuesto, Guillermo. Nosotros estamos trabajando todos los criterios técnicos de trenes argentinos para que por ahora lo hagamos correr a esto como un tren turístico, claro, que es la verdad que es fantástico, pero que luego también se pueda acoplar a un tren de carga, que es el objetivo final de esto. O sea que es un proyecto ambicioso en el cual mañana, y ahí voy a lo que usted también me preguntaba directamente, se hace la inauguración de un primer tramo. Nosotros estamos empeñados en este momento en 90 kilómetros que son Volcán Humahuaca. Es prácticamente la médula de la quebrada de Humahuaca. Claro. Pasamos ahí en este tramo de 90 kilómetros. Purmamarca a Maimará, ¿no? Va a Purmamarca y Maimará, un trayecto de 20 kilómetros, según lo que tengo aquí, la ayuda a memoria. Sí, nosotros mañana trabajamos en estos primeros 10 kilómetros, pero estamos trabajando hasta Humahuaca, porque mañana hay una anuncio muy importante y de alguna manera le doy la primicia. Ajá. Es decir, en esto, a ver, quiero ser un poquito claro para que la audiencia lo pueda entender. Sí. Nosotros estamos trabajando como proyecto y como obra desde Volcán a Humahuaca, que son 90 kilómetros. Claro. Ahí pasamos por las estaciones, Volcán la primera, donde fue aquel terrible alud en enero del 2017. Y bueno, hoy gracias a Dios un pueblo reconocido, la verdad que un pueblo donde se invirtió mucho, está prácticamente recuperado. Y de ahí pasamos por Tumbaya, por la famosa Purmamarca, que es la ciudad que tiene el Cerro de los Siete Colores. Exacto. Foto icónica, ¿no es cierto?, Silhai. De ahí pasamos Maimará y Tara, otra ciudad, ¿no es cierto?, otro enclave clave, fundamental de la quebrada de Humahuaca. Y de ahí pasamos por Huacalera, Uquía y llegamos a Humahuaca. ¿Le puedo hacer una pregunta fuera de programa, Pablo? Usted hablaba del Cerro de los Siete Colores. Ahí había habido un cortocircuito, no es su tema, digo, pero por ahí legal, alguien reclamaba propiedad sobre el cerro que es de todos, ¿no? Sí, yo en esto voy a hablar como vecino, sí, como usuario paisajístico, si usted quiere. Sí. Sí, ahí hubo una familia de la zona que reclamaba de alguna manera el dominio sobre eso. Hubo una discusión legal sobre la cuestión y el gobernador zanjó el tema directamente expropiando toda esa zona, ¿no es cierto?, para que ya no hubiera más discusiones, poniéndolo de alguna manera a disposición del paisaje natural de la quebrada. Es que es patrimonio de todos eso realmente, sí, seguro. Eso es patrimonio, y esto es la importancia también de este tren turístico. Esto es patrimonio, la quebrada es patrimonio natural, paisajístico y cultural. Claro. Porque yo, de todos los pueblitos y ciudades también, porque ya hay algunas que les nombré por las cuales pasa el tren, son sin duda de una diversidad paisajística y cultural única. Claro. Así que realmente como producto turístico estamos muy contentos de hacer esto. El famoso tren de la quebrada. Y el tren de la quebrada además que va a ser energía solar. Eso también tiene que ver con el ecosistema, con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué velocidad va a desarrollar? Tiene paneles voltaicos en el techo, ¿verdad? Sí, nosotros, en cuanto a el componente ambiental de todo el proyecto es un componente clave, el componente socioambiental. Más aún, hemos trabajado el primer día fuertemente en esto para no hacer ninguna afectación importante ni al patrimonio cultural, ni al turístico, ni al paisajístico. Y lo que se ha integrado a este proyecto es algo que el gobernador lo impulsa permanentemente en Jujuy. Jujuy en este momento, usted sabe, que está construyendo el parque solar más grande de Latinoamérica, que es Cauchari. Sí, hemos hablado en el programa de eso. 300 megas. Y a la vez, la verdad que se está haciendo algo que es muy ecológicamente sustentable, que es la generación de los llamados pueblos solares. En este momento hay un proyecto
sobre 12 pueblos muy chiquitos, 300, 500, 800, 1200 habitantes, que se alimentaban o se iluminaban o tenían energía a través de centrales a diésel. Bien. Y hoy están, ¿no es cierto?, reconvirtiendo. El gobernador inauguró 3 en estos últimos tiempos, se están reconvirtiendo a baterías a baterías solares. Bien. Con baterías, de litio, en un parque fotovoltaico chico. Bien. Por lo cual se están cerrando todas estas generadoras de diésel fósiles y se está convirtiendo a alimentación solar, alimentación limpia. Sí, de alguna manera Jujuy se ha transformado, digamos, en una de las provincias de avanzada en estos temas, porque de hecho venimos programa a programa, siempre sale alguna novedad, alguna noticia que tiene que ver con Jujuy, ya sea energía solar o aportando energía renovable. Específicamente con el tema del tren de Quebrada, va a tener un vagón o un coche para 240 pasajeros, o sea que va a ser en principio pequeño. El tren va a tener, son 3 formaciones. Ajá. De 240 pasajeros cada una. Bien. Esas formaciones están propulsadas en forma híbrida, ¿no es cierto?, con un backup diésel eléctrico y con alimentación solar también, alimentación solar que es provista por un parque solar específico que se hace para el proyecto, que se construirá en Humahuaca, un parque solar de 6 megas, y no solamente va a abastecer, ¿no es cierto?, al tren solar, que además va a tener, ¿no es cierto?, alimentación propia a través de paneles solares en el techo, una alimentación que es mínima en ese sentido. La carga importante solar va a venir a partir de este parque solar que se va a conectar en cada una de las estaciones a un tótem, ¿no es cierto?, de alimentación de batería. Buenísimo. Pero lo importante también, y el suyo un programa de medio ambiente, es que la energía remanente de este parque solar va también a los pueblos, que son estos 8 pueblos que se potenciarán y irán, ¿no es cierto?, cambiando de alimentación convencional, con energía, ¿no es cierto?, tradicional o convencional, a alimentación con energía solar. Es un tren muy lindo, que va a tener, son 3 por día, va a tener prácticamente 6 frecuencias. La primera etapa vamos a trabajar en 40 kilómetros desde Volcán a Tilichara. Claro. Va a tener 3 trenes, 3 frecuencias por día, ida y vuelta, con además una serie de productos turísticos que se van a ir ofreciendo, ¿no es cierto?, a través del recorrido, una velocidad de circulación, si usted quiere, baja 40 kilómetros, entre 30 y 40 kilómetros, porque se han estudiado muchas cosas de los trenes turísticos. Nosotros también para disfrutar del paisaje. Mucho. Para disfrutar del paisaje. Hemos aprendido mucho porque nos han visitado mucha gente. Nos han visitado en el fin del mundo allá en Ushuaia, nos ha visitado en La Trochita, la de Esquel. Claro. Nos ha visitado y hemos ido a ver también el tren de Machu Picchu. Sí, claro. Bueno, el que va haciendo un tren turístico con una velocidad que le permita, ¿no es cierto?, disfrutando del paisaje. Esa es una velocidad que no excede la que tenemos de alguna manera proyectada, 30, 40 kilómetros por hora. Pablo, me quedo sin tiempo, pero lo felicito. Estaremos brindando a la distancia con ustedes. Porque él es el que sigue permanentemente este tema y la verdad que tengo que hablar de su decisión para esto, porque no es un proyectos que no se terminan en el propio mandato, serían buenos de imitar de la clase política que los hagan, y este no va a terminar en esto porque son 300 kilómetros que lo tendrán que seguir, ¿no es cierto?, los futuros gobiernos, pero ya es una política de Estado en Jujuy. Eso, políticas de Estado. Bueno, estamos espiritualmente con ustedes y bueno, seguramente en algún momento vamos a recorrer ese trayecto, ese tren. Gracias, No, seguro, lo vamos a invitar. Muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Le mandamos un abrazo a todos. Gracias. El ingeniero Pablo Rodríguez Mesina, secretario de Gestión de la Gobernación, Unidad Ejecutora, Tren de Jujuy, La Quiaca, el tren de la Quebrada. Nos pasamos unos minutos, nos vamos a la tanda y volvemos. Ecomedios.com
AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Para que todo lo que producimos en nuestro país pueda llegar al mundo más rápido y más fácil, seguimos modernizando los puertos. Estamos renovando y ampliando los puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, con nuevas terminales, nuevas dársenas, muelles más amplios y conexión con las vías de tren. Para que puedan entrar buques de carga más grandes, podamos exportar más y esto ayude a que haya más trabajo para miles de argentinos. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Y esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios, luego de la tanda. Me habían quedado algunos datos relacionados con las abejas, que es uno de los temas de esta edición, ¿no?, de Aquí el Planeta. Esta encuesta que nos daba mermas en América Latina de todas las colmenas, se analizaron una muestra realmente muy importante, 140.000 colmenas de abejas productoras de miel y más de 2.000 de las que no producen miel, que no tienen aguijón, en países que van de Argentina, México, Uruguay y Brasil, con una pérdida realmente preocupante de colmenas en toda la región, y esto se nota en todo el mundo. Pero lo podemos llevar también a lo que son otro tipo de insectos o agentes polinizadores, para llamarlos de mejor manera, que es sumamente preocupante. Argentina, les decía y reitero, es el quinto país que está perdiendo colmenas. Hemos hecho también algunas entrevistas relacionadas en zona andina, donde que se han perdido muchas colmenas y donde especies autóctonas sufren la invasión de otras abejas que son exóticas y entonces compiten por la cuestión de la polinización, donde a veces ahí sí sobrevive la más fuerte o la que se adapta al cambio, y a veces las autóctonas sufren. Esto pasa con muchas especies. Y también en otro programa hemos hablado en general, cuando hablamos de biodiversidad, de especies tanto de fauna y flora, de 1 millón de especies amenazadas, y acá vamos desde animales a vegetales, donde preocupa la merma de la biodiversidad, porque de allí sale toda la riqueza de nuestros alimentos, de allí sale todo lo importante de los medicamentos, y tiene que ver con la sustentabilidad de la vida humana, por un lado, pero más importante aún que nosotros, la sustentabilidad del planeta. Esto es así, son datos concretos que hay que tratar y abordar. Un poco de música, también de un tema que hemos hablado, los esteros de Liberá, por ejemplo. En este caso, versión musical. Aristimuño. Azúcar del Estero. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero, porque antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín.
Así venimos hablando del Estero Hermoso, este tema realmente, y hemos hablado de lo que pasaba en Europa, en América, el resto de América Latina, con datos de colmenas, también estuvimos hablando de La Puna, de Jujuy, y ahora nos centramos en la ciudad de Buenos Aires, un tema que poco a poco viene siendo de actualidad en diferentes y grandes centros urbanos. La prohibición, el uso, expendio de sorbetes plásticos en la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de packaging plásticos de un solo uso que se utilizan, solamente basta caminar por el microcentro porteño. Toda la comida al peso, donde entregan cubiertos de plástico, bandejitas de plástico, supermercados que ofrecen en sus bandejas hasta, por ejemplo, mandarinas con gajos separados o bananas en envases de tergopor con plástico, cuando no tiene sentido. La naturaleza da un packaging que ya viene de origen mucho más perfecto. En fin, todo este tipo de cosas imbéciles que se producen muchas veces en la sociedad de consumo, un consumo que no tiene sentido. Y uno de ellos tiene que ver con justamente los sorbetes. Estamos en comunicación con Claudio Romero, legislador porteño, para de alguna manera celebrar esta iniciativa de la prohibición de sorbetes plásticos en la ciudad de Buenos Aires. Claudio Romero, Guillermo Saldomando le saluda. Esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes y saludo a la audiencia. Bueno, realmente nos pone contento que por un lado teníamos la culminación, eliminar el uso de las bolsas plásticas, que muchos protestaron. Le digo que en algunos lugares se siguen dando, los kioscos y lugares pequeños, pero mucho menos, sí, sin duda. Sí. Y costó al principio, la gente protestaba, pero de poco a poco va entendiendo, me parece. Y ahora hay vasos, platos, copas, tazas, cubiertos por todos lados. Usted andará, si anda en la legislatura, cerca del microcentro porteño, la cantidad de packaging que no tiene sentido, ¿no? Es así, y en este caso el gobierno de la ciudad lo que hizo por resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se firmó una resolución que es una restricción de manera progresiva del uso de los sorbetes. Es decir, de aquí a 6 meses hay que tratar de no utilizarlos, hay que no ponerlos a la vista del cliente, el cliente solo lo puede solicitar si lo desea, y dentro de 6 meses comienza a regir esta prohibición del uso de entrega. ¿Por qué? Porque es un cambio cultural que nos involucra y tenemos que interpretarlo entre todos, como fue lo de la bolsa. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer sin la bolsa de plástico? Mirá, cuando nosotros éramos chicos, nuestra mamá nos mandaba con la bolsa al mercado, o ella iba con la bolsa con el changuito. Exacto. Y hoy vos ves que todo el mundo tiene su bolsa, su changuito, o una señora en la cartera lleva la bolsa para ir al mercado, o en el auto siempre uno pone 1 o 2 bolsas por si te agarra una compra desprevenida. Sí, los jóvenes en la mochila directamente, mucha gente... Los jóvenes en la mochila, sí, es un cambio de hábito, pero es un cambio cultural que nos tiene que preocupar a todos, porque la cantidad de tonelaje de residuos, primero, que se produce en la ciudad de Buenos Aires, es muchísimo. En el año 2015, cuando se empezó a ver este trabajo, en la ciudad de Buenos Aires se generaban 1.153 toneladas de residuos. Esos son varias canchas de River llenas de residuos hasta arriba. Claro. Ese número, 143.000 toneladas. Me toca el corazón, le digo, ¿no? Esto es un programa de medio ambiente, pero me toca el corazón, le digo. Bueno. Y muchas toneladas de esos sean residuos plásticos. Y además hay informes de otras ONG, podemos nombrar Greenpeace u otras, donde los océanos reciben una cantidad de basura que no se degrada, que tarda décadas en degradarse. Claro. Esta prohibición similar está en Pinamar, ya está funcionando muy bien, y está tentativa también esta forma progresiva en Mar del Plata, que son, por ejemplo, lugares turísticos donde también no solo generan los residuos como en la ciudad, sino que también le cae a la vida marina. Le doy un ejemplo, legislador, le doy un ejemplo. Hoy a la mañana en una casa de comidas rápidas, donde pasan a llevar café para llevar, si bien hay packaging también que hay que empezar a trabajarlo, no ofrecen sorbetes si no los piden especialmente. Bueno, exactamente de eso se trata. Y el packaging es una ley que hay que trabajarlo, hay varios proyectos. Primero se empezará con los cubiertos descartables, después con la bandeja. Por ejemplo, hoy en Europa ya no se usa más el agua mineral en botella de plástico. Claro. El agua mineral se hace en un tetrabric, que también funciona así en Estados Unidos y en otros lugares, donde de a poco tenemos que ir cambiando nuestra cultura. Nosotros dejamos el vidrio y dejamos algún otro tipo de envase porque nos parece que es más práctico, que se puede arrojar. Termina saliendo similarmente costoso el vidrio, es mucho más caro para consumirlo y después es un residuo que no se degrada. Por eso
es importante tener esta conciencia y siempre vamos con los más chicos, porque los más chicos son los que nos enseñan los más grandes. Cuando se empezó a reciclar, hoy estamos reciclando más del 50% de los residuos en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es un dato bastante alentador en muy poco tiempo, en menos de 3 años, en casi 3 años. Usted dice que aquella utopía de la basura cero, que sabemos que es es un horizonte muy difícil de llegar e impracticable, ningún país lo ha logrado. Pero digamos, es un camino, ¿no? Es un camino. ¿Podemos hablar del 50% en serio, verificable? Porque estábamos bastante retrasados hace un tiempo. Es verificable porque es la cantidad de residuos que pasan a recolectar las cooperativas y las ONG que se dedican con los recicladores urbanos, pero después, quien tiene la oportunidad, yo lo he ido y los invito, si alguna vez alguno de ustedes quiere acompañarnos al SEAMSE, se hace un tratamiento que cuando llegan los residuos al SEAMSE, primero se le sacan los líquidos, se hace agua, y esa agua sirve para riego. No se le hace como agua potable, pero o si a alguna persona le llega a doler el estómago por otra causa, le va a echar la culpa al agua. Entonces se usa como agua de riego y agua para vida animal. Todos los animalitos que han desaparecido de alrededor del jardín botánico y demás, están todos con una sobrevida y se están súper reproduciendo en la reserva del SEAMSE, que luego los residuos se tapan, se plantan pasto y se plantan árboles, y el agua se usa para ese riego y donde viven los patos, los gansos, los cíclidos. Claro. Y todo eso, del residuo que queda en el SEAMSE, también se vuelve a reciclar un porcentaje, entonces estamos cerca del 50%. Diputado, le hago otros comentarios que tienen que ver con la ciudad, que parecen por ahí pequeños, pero tienen que ver con cambios culturales. El derroche del agua permanente en la ciudad de Buenos Aires, uno solamente basta caminar por las calles de Palermo y Belgrano, y las mangueras derrochando agua, y además la cuestión de utilizar determinado agua potable para los inodoros, para el lavado de platos. O sea, habría que trabajar culturalmente, inclusive con las industrias, para que este proceso empiece a avanzar, ¿no? Bueno, yo doy unas charlas 1 o 2 veces por semana en distintos lugares con vecinos a la noche, nuestros voluntarios, y hablo fundamentalmente del agua potable. Es uno de los pocos países del mundo donde uno los desechos de su cuerpo en el inodoro, aprieta el botón y se van 50, 70 o 100 litros de agua potable. Es una locura. Nos bañamos y utilizamos 500 litros de agua potable cuando hay zonas en la Argentina que no hay agua potable. Entonces, en este marco lo que tenemos no solo un cambio cultural, sino hemos estado estudiando en algunos lugares, lo que hay es también como un incentivo para que, por ejemplo, las mochilas de los inodoros pasen a tener agua de lluvia, el riego de los edificios, y demás, porque se despilfarra una cantidad de agua importantísima, que además antes era gratis, porque el agua hay que pagarla. Claro. Sin duda alguien la tiene que pagar en algún momento. Seguro. Con lo cual, el uso del agua es muy importante que tengamos conciencia, que seamos responsables. Cuando uno se higieniza los dientes, no tiene que dejar la canilla abierta, cuando se va a duchar la tiene que prender en el momento, digamos, hacer un uso responsable del agua. Me parece que también es un factor que nos interesa a todos y que es de la incumbencia de todos. Diputado, cuando justamente se producen esos terribles cortes de agua, que ojalá no se produzcan, mucha gente toma conciencia de lo vital, de lo importante que es el agua, ¿no? Cuando tienen que cargar baldes del piso 15 hasta planta baja y tratar de buscar una canilla. Algo que pasa en algunas regiones lejanas del país y no tan lejanas, lo viven en los grandes centros urbanos. Eso es lo que sucede, y la verdad que todos nos damos cuenta cuando nos falta algo, qué importante que es eso que nos está faltando. Y el agua es un recurso que no debemos perderlo, porque es un recurso que en algún momento se puede o no agotar, porque también tenemos reserva de agua de los mares y demás, que hay que salinificar y dentro con otros procesos, pero sí podemos armar un sistema de reconversión en los nuevos edificios con nuevas normativas para que se pueda recolectar el agua de riego. Nosotros, de hecho, la Casa de Gobierno de la calle Uspallata tiene un sistema inteligente que tiene una reserva de agua, pero el 95% del agua que se consume es agua de lluvia, con lo cual está en unos tanques y solo si se agota el agua de lluvia se reutilizan otro tipo de agua que es la que está almacenada. Claro, de alguna manera es dar el ejemplo, y eso me parece bien, que empezar por los edificios públicos, pero también con las nuevas construcciones. O sea, aquí es una ciudad en movimiento y a partir de los requerimientos ustedes tienen la posibilidad a través de la legislatura de ir, las normativas vayan avanzando, ¿no? Es así, y la verdad que es muy importante, y el recurso del agua es algo que nosotros tenemos que darle mucha atención, porque además tiene un costo determinado potabilizar el agua. Si bien ahora se están haciendo nuevos
inclusive tuneleras en la Ciudad de Buenos Aires con una obra majestuosa entre ciudad, nación y provincia para eliminar los desechos cloacales y no verterlos como hasta ahora en Berazategui. Van a salir directamente después de 12 kilómetros por debajo del río, van a ser desechados al río ya los residuos, habiéndole sacado el proceso de contaminación y demás, habiéndolos reciclado. Digamos, se están haciendo inversiones estructurales muy grandes que vamos a tener resultados a mediano y largo plazo. Sí, estas son políticas de Estado, no importa la bandera del partido político que esté gobernando, me parece que hay que continuarlo, ¿no? Sin duda es una política de Estado porque lo que es recursos naturales, lo que tiene que ver con nuestra infraestructura, lo que tiene que ver con la educación, con la justicia, con la seguridad, son cosas que traspasan a los partidos políticos, porque los partidos políticos desaparecen, lo que queda es el Estado, la organización que tiene que estar presente, y el Estado tiene que estar presente para brindar estos beneficios. Hay un viejo dirigente político que decía que no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera. Absolutamente, la verdad que sí, que nunca mejor para estar de acuerdo con ese dicho. Claudio Romero, muchas gracias por este contacto y bueno, y esperemos entonces seguir haciendo una buena campaña para limitar los sorbetes y todos los envases plásticos de uso suntuario, que no sea esencial. Exactamente, la verdad que agradecido por la comunicación y bueno, hasta la próxima y a disposición. Gracias. La palabra de Claudio Romero, legislador porteño, entonces hablando justamente de este tema que nos importa tanto, que es la limitación de sorbetes, que se suman las bolsas plásticas y todo el packaging en general de consumo que no es esencial, que se puede evitar. Esto se llama Aquí el Planeta, hasta las 2 de la tarde, por Ecomedios. Y en la continuidad informativa y corriendo con el tiempo, no podíamos dejar de tratar este tema que siempre nos importa. Tiene que ver con el sur, con la Patagonia, con lo que pasa en el campo de Hielo Sur. Gino Casasa, que es jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile, habla de una fractura en el campo de Hielo Sur. El cambio climático aparentemente produjo una grieta de 100 metros de ancho y lo vamos a consultar al respecto. Es bueno tener también su visión. Gino, Guillermo Saldomando le saluda desde Buenos Aires. Esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Gusto estar con ustedes. Bueno, quería consultarlo justamente como especialista, como experto. ¿Qué nos puede decir de esta fractura en el campo de Hielo Sur? Bueno, sí, más que una fractura, podemos hablar de una división, una segregación, producto del retroceso de los hielos, en que se ha dividido Campo de Hielo Sur en dos cuerpos. El cuerpo principal del norte, recordemos que tiene más de 12.000 kilómetros cuadrados, dividido entre Argentina y Chile, y este pequeño sector tiene en el sur 208 kilómetros cuadrados. Ajá. Así que es bastante pequeño, pero no deja de ser significativo porque recordemos que este campo de hielo es la masa de hielo más grande del hemisferio sur fuera de la Antártica. Sí, una reserva natural de hielos, de agua, y esto tiene que ver obviamente con el cambio climático que nos está quejando. Exactamente, y tiene también mucho que ver con como una señal de cambio climático, como dices tú, y también de peligros glaciales. Recordemos los lagos que existen acá, recordemos el Perito Moreno, ese maravilloso glaciar que vienen ustedes, que nace en la frontera con Chile y que cada ciertos años, digamos, empieza a evacuar violentamente sus aguas. Entonces, claramente, mientras más retroceden los hielos, más agua disponible hay. Es bueno bajo el punto de vista de disponibilidad de agua, pero a veces viene en forma tan catastrófica que puede representar un peligro. Claro, seguro. Eso tiene que ver con cambios realmente complejos. ¿Esto se puede comparar con alguna otra época, usted como estudioso de digamos, la historia de la humanidad que se conoce? Bueno, sí, han habido, digamos, estamos en un periodo de desglaciación
amplificado por la acción humana, por este calentamiento global, gases de efecto invernadero, desde la revolución industrial, pero recordemos que por lo demás, en los últimos 20.000 años, todos los hielos han estado en retroceso desde el final de la última glaciación, y en particular también de la pequeña edad del hielo que culminó hacia 1850. Claro. Es un proceso que para nosotros nos cuesta asimilar en tiempos de vida del planeta, pero sin duda que tiene que ver con todo un proceso que se viene estudiando. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias puede traer? Usted hablaba de lo que era el glaciar Perito Moreno. ¿Qué consecuencias puede tener esta fractura, aunque sea pequeña? No, esta, digamos, no tiene ninguna consecuencia en cuanto a peligros propiamente tal, y queda muy alejado, en primer lugar, de cualquier zona poblada. Ajá. Y está enteramente en Chile, al sur del Parque Nacional Torre del Paine. Uh-huh. Pero sí, digamos, como un fenómeno recordemos que los campos de hielo de la Patagonia están retrocediendo, están perdiendo hielo. Es un récord mundial realmente, a la mayor tasa comparado con, si consideramos su tamaño. Claro. Así que... O sea que no es un fenómeno solo del Ártico, sino también tenemos había también informaciones, obviamente, de la barrera Larsen yendo para la Antártida y otros lugares donde la masa de hielo se va haciendo quizás más delgada. Y bueno, y tenemos el retroceso de todos los glaciares, que por lo que yo sé, solamente el glaciar Perito Moreno estaba en cierto equilibrio, el resto estaba en retroceso, como el Uppsala hace rato, ¿no? Sí, grande pérdida de hielo. Ahora empezó el Vietnam también, hace poco, pero recordemos que hay algunos glaciares, hay uno emblemático en Chile, el Pío 11, uh-huh. Que está avanzando, está creciendo, junto uh-huh. con otro más, y hay varios otros estables. Así que hay una combinación de factores dinámicos, climáticos también. No sabemos exactamente qué está ocurriendo con la precipitación, pero pensamos que, como están aumentando los vientos, que debería haber una señal hacia el oeste de un aumento de precipitación. Así que son campos de hielo únicos a esa latitud en el mundo, que nos dan información de cambios climáticos y obviamente también recursos hídricos, que es lo que nos interesa en la Dirección General de Agua. Gino, le agradezco muchísimo este contacto para darnos información, digamos, de alguien que está en el tema sobre este pequeño título que habíamos descubierto en las noticias y queríamos ir a la fuente. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un gran saludo. La palabra de Gino Casasa, jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile, con esta cuestión, el retroceso en general de los hielos patagónicos, tanto del lado chileno como del lado argentino. Y nos queda tiempo para un poco de música. Nos podemos ir yendo con nada menos que Pedro Aznar, que va a tener alguna presentación dentro de poco en Buenos Aires, uno de los mejores compositores y músicos de la Argentina. Y con quedándose, oyéndose, nosotros nos vamos, pero solo hasta el viernes. Chao, gracias. Deberás plantar, ver así la flor nacer, y deberás crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. Lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
AM 1220. Ecomedios.